Año 782. Las crónicas oficiales del reino franco registran que el emperador Carlomagno celebró una gran asamblea en Sajonia, una de sus recién conquistadas provincias. Todos los sajones obedecieron su mandato y acudieron al llamado. Venían cansados, derrotados, algunos con sus familias a cuestas. Creían que aquel encuentro significaba el final de la guerra, una oportunidad para negociar la paz. Carlomagno los observaba desde su trono improvisado. Era un hombre alto, de barba espesa y mirada severa, un monarca forjado en batallas. Durante años había extendido su imperio por Europa, proclamando que su poder provenía directamente de Dios. Había conquistado a lombardos, bávaros, avaros y frisones, pero Sajonia era diferente. Sajonia no se arrodillaba. Era un territorio salvaje, cubierto de bosques interminables y aldeas dispersas donde los hombres aún ofrecían sacrificios a los antiguos dioses germánicos. Carlomagno no solo buscaba dominarla con la espada, sino bautizarla con fuego. Y aunque ese día los sajones fingieron sumisión, la obediencia duró poco. Semanas después, los guerreros del norte se levantaron nuevamente. En las colinas de Suntel, un ejército franco fue rodeado, aniquilado hasta el último hombre. El emperador recibió la noticia en su campamento. Dicen que se levantó sin pronunciar palabra, que sus ojos se volvieron de piedra. Sabía que aquel golpe no era solo una derrota militar. Era una ofensa contra su autoridad y contra su Dios. Juró castigar a los culpables con una ira que Europa jamás olvidaría. Carlomagno convocó a los sajones a una nueva reunión en Verden, junto al río Ayer. Miles acudieron, algunos por miedo, otros por esperanza. Pero no los esperaba un rey, sino un juez. Y la sentencia ya estaba escrita. Durante 3 días, los prisioneros fueron reunidos bajo custodia franca. El aire otoñal estaba cargado de humo y silencio. Los sacerdotes bendecían el terreno, los soldados afilaban sus espadas. Cuando todo estuvo listo, el emperador dio una sola orden: que los traidores sean ejecutados, para gloria del Señor. Las crónicas registraron la cifra con fría precisión: 4.500 hombres decapitados en un solo día. Los sacerdotes cantaban salmos mientras las hachas caían una y otra vez. El río se tiñó de rojo. Los cuerpos fueron amontonados en grandes fosas. El viento llevaba consigo el olor metálico de la sangre y la ceniza. Aquella jornada sería recordada como la masacre de Verden, una de las ejecuciones más grandes de toda la Edad Media. Para Carlomagno, no fue un crimen, sino un acto de fe. A los ojos del emperador, los sajones eran idólatras, enemigos de Cristo, instrumentos del diablo. Su exterminio no era venganza, era purificación. El edicto de Verden se convirtió en símbolo del nuevo orden. Un imperio unido bajo una sola cruz, un solo Dios y un solo rey. Pero la sangre no apaga el fuego, lo alimenta. Lejos del campo de Verden, entre los bosques espesos del norte, surgió un hombre que pronto se convertiría en leyenda: Widukind. De origen incierto, tal vez noble, tal vez hijo de campesinos libres, Widukind se alzó como la voz de un pueblo que se negaba a morir. Su nombre comenzó a recorrer aldeas y campamentos, susurros entre guerreros, plegarias entre los ancianos. Widukind ha vuelto, y con él, los dioses antiguos. Mientras Carlomagno construía iglesias sobre las ruinas de los templos sajones, Widukind predicaba desde los árboles, invocando a Wodan, a Donar y a los espíritus del bosque. Los francos lo llamaban el demonio del norte. Para su pueblo, era el último hijo de los dioses. Usando tácticas de guerrilla, atacaba y desaparecía. Incendiaba fortalezas, emboscaba legiones, liberaba cautivos y se desvanecía en la niebla. Era una guerra invisible, sin ejércitos ni fronteras, donde la fe era el arma más poderosa. El conflicto no era ya político, sino espiritual. Carlomagno quería destruir los antiguos cultos. Los sajones querían preservar su alma. En el centro de todo estaba el Irminsul, el pilar sagrado que, según su fe, sostenía el universo. Cuando Carlomagno lo destruyó en 772, creyó haber roto su poder. Pero lo que realmente rompió fue el equilibrio entre dos mundos, el de los hombres y el de los dioses. Widukind juró vengar aquel sacrilegio, y durante más de 10 años mantuvo viva una guerra que parecía eterna. Cada victoria franca era efímera, cada derrota sajona, una chispa que reavivaba el fuego. Carlomagno comenzó a entender que no estaba luchando contra un ejército, sino contra una idea. Una idea imposible de matar.
Para el año 785, Sajonia estaba devastada. Los bosques ardían, las aldeas eran cenizas, y el hambre era peor que las espadas. Carlomagno sabía que la guerra no podía continuar. Y Viduquind también lo sabía. El emperador le envió un mensaje. Ven a mí, y tendrás paz. Acepta el bautismo, y tu pueblo vivirá. Durante semanas, Viduquind meditó su respuesta. ¿Era rendición o sacrificio? Finalmente, aceptó reunirse con su enemigo. La escena fue digna de una epopeya. En una gran tienda imperial, rodeado de nobles, sacerdotes y soldados, Carlomagno esperó de pie. Ante él entró Viduquind, cubierto con una capa oscura, los ojos como brasas. El silencio fue absoluto. El líder sajón se arrodilló ante el altar, tocó el agua bendita y dejó que el obispo trazara sobre su frente la señal de la cruz. En ese instante, el último gran defensor del paganismo germánico fue bautizado. Los cronistas escribieron que Carlomagno lo abrazó como a un hermano, que ambos se reconciliaron bajo Dios. Pero el pueblo murmuraba otra historia. Que Viduquind solo fingió su conversión, que su corazón siguió fiel a los dioses antiguos y que su espíritu regresó al bosque, donde aún aguarda el regreso del Irminsul. Sea verdad o mito, aquel bautismo marcó el fin de la resistencia sajona y el nacimiento de una nueva Europa. Carlomagno murió en 814, en su palacio de Aquisgrán, venerado como el padre de Europa. El hombre que había convertido el continente por la espada fue canonizado por la Iglesia. Sus guerras se convirtieron en cruzadas sagradas, sus matanzas en instrumentos de la providencia. El edicto de Verden fue borrado de la memoria colectiva. Una mancha incómoda en la biografía del santo. Pero no todos olvidaron. En las aldeas del norte, las madres contaban a sus hijos que sus ancestros murieron por los dioses del bosque. Que sus cuerpos fueron ofrecidos al fuego, pero su espíritu aún protege la tierra. Con los siglos, el mito de Viduquind se transformó. Los cristianos lo veneraron como un santo converso. Los paganos lo recordaron como el último rey libre del norte. Y así, entre la cruz y el hacha, Europa nació. El imperio de Carlomagno se alzó como el modelo de la cristiandad occidental, pero su cimiento fue oscuro, la sangre de miles que se negaron a abandonar su fe. Hoy, los historiadores miran aquel episodio con otros ojos. Algunos lo llaman el primer genocidio religioso de la historia europea. Un bautismo colectivo, sellado con el filo de la espada. Carlomagno fue el constructor de una civilización y su verdugo. El santo y el asesino. El padre de Europa y también su sombra. Porque cuando la fe se impone con hierro y fuego, ya no es fe. Es dominio.